Impresionante. Y amados queridos, para empezar, vamos a orar e inmediatamente vamos a escudriñar lo que es este taller y vamos a darles unas indicaciones e inmediatamente vamos a hacer lo que hemos venido a hacer, a aprender sobre administración bíblica financiera. Vamos a orar, por favor. Papito Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú eres dueño y soberano absoluto de todo lo creado. Y todo lo hiciste para que tu nombre sea glorificado y recibas todo honor, toda honra y toda gloria. Y por eso, mi Dios bello, ahora nos disponemos de todo corazón a escucharte, para alabarte y para aprender y vivir, Señor, exactamente como tú deseas que nosotros vivamos. Instrúyenos, Señor amado, porque te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, algo que quiero dejar en claro para comenzar, esto no es una prédica, estos son enseñanzas. Y nos vamos a reunir, si el Señor nos lo permite, 8 jueves, ¿ok? 8 jueves, eso es lo que va a durar este taller. Al final del mismo, ustedes van a recibir un diploma, ¿ok? Un diploma de la Iglesia Bautista Betania, acreditándole las 8 horas más el taller que vamos a tener que enseguida voy a pasar a detallar estos los deberes que les vamos a mandar para que ustedes los cumplan. Nada difícil, no va a haber exámenes, no es prueba, es para que ustedes mismos pongan en práctica los principios que vamos a aprender a partir de ahora. ¿Ok? Esta clase, hermanos queridos, va a tener una tremenda bendición porque tenemos ayuda profesional para contestar todos y cada una de las preguntas que ustedes tienen. Son 8 estudios que están comprendidos en este manual, que ya está listo, y es el que vamos a estar estudiando. Es de la Iglesia Bautista Betania, de nuestra iglesia, ¿ok? Y amados míos, en este vamos a estudiar diferentes cosas, ¿ok? Vamos a hablar sobre las deudas, vamos a hablar sobre los chulqueros, vamos a hablar sobre los préstamos, vamos a hablar sobre dinero en sí, ¿ok? De una manera que todos vamos a entender. Y quienes nos van a ayudar para que este taller sea de excelencia y de más alto nivel, tanto académico como profesional, van a estar con nosotros los esposos Uribe. Por favor, si se ponen de pie, ellos también van a compartir con nosotros. Luis Fernando y Margarita son profesionales auditores. Son los auditores de la Iglesia Bautista Betania, pero ellos trabajan profesionalmente como auditor. ¿Qué es un auditor? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ay, ya sé. Bien, sí, la actividad que realiza el auditor ciertamente es verificar todo lo que se realiza en una compañía o en una institución, cualquiera que sea, buscando que los procedimientos implementados o que están funcionando cumplan los objetivos propuestos por los accionistas o por la institución. Entonces, esa es la función que realizamos y por la gracia de Dios, pues vamos a estar intercalando dentro del proceso de este curso, en los momentos que se requieran y que podamos estar disponibles, vamos a estar acá colaborando y dando una explicación un poco más amplia sobre algunos aspectos del tema que se va a tratar. Así que, pues, cualquier pregunta o inquietud, estamos acá para absorberla y ayudarles con alguna guía sobre lo que se va a compartir este tiempo. Así que a su disposición estamos. Y Margarita recientemente acaba de venir de Hawái por 21 días en el Instituto Evangelístico Haggai, y ella conjuntamente con su esposo van a estar compartiéndonos, porque a partir de la próxima semana, muchas gracias, a partir de la próxima semana comienzan los deberes. Y estos deberes van a ser tan importantes. ¿Hay algunos de ustedes que saben cómo llenar una declaración del SRI? ¿Hay algunos de ustedes que saben cómo declarar los impuestos personales y cómo yo pago los impuestos para que el SRI después no me multe y todas esas cosas? Todo eso vamos a aprender en este taller. No va a ser cosas que van a decir, aquí yo no les voy a decir, vamos a conquistar la luna y necesitamos fe para hacerlo. No, no vamos a hablar cosas irreales, sino que vamos a hablar cosas tangibles, donde vamos a necesitar fe, sí, pero usted va a ver, hermanos queridos, cosas y principios que jamás usted habrá aprendido.
Desafortunadamente, otro de los seminaristas que va a estar con nosotros compartiendo este taller es el pastor Raúl Santana, que además de ser pastor, de pronto ustedes lo conocen como el pastor de jóvenes, pero él es un banquero. Él es gerente financiero de uno de los bancos más prestigiosos de aquí de la capital, y él va a estar compartiendo también sobre créditos. Y él mismo es el encargado de dar créditos a la pequeña industria. Y de pronto aquí habrá personas que con lo que vamos a aprender van a decir, wow, y estas cosas es lo que yo necesito. Bueno, toda esa calidad de personas vamos a estar a su disposición, hermanos queridos, para que este taller, de verdad, ninguno de ustedes salga diciendo, pero... no, todos vamos a decir, wow, qué increíble. ¿Y cuánto costó esto? Nada. Esto es, Dios puso en mi corazón y enseguida voy a hablar de eso, por qué estamos haciendo este taller. Adicionalmente, cuando hablamos de la parte financiera, ya ustedes conocen, estos son los expositores, tanto nuestro hermano Luis Fernando, diácono de la iglesia, con su esposa, diaconisa, que son auditores, el pastor Raúl Santana, banquero. De pronto cuando ustedes dicen, bueno, el pastor Norero, ¿de qué va a hablar de finanzas? Y de pronto ustedes no conocen parte de mi vida. Yo recién soy, ahora, como pastor, 9 años voy a cumplir ahora aquí en la iglesia. Yo recién llevo 9 años en el pastorado. Toda mi vida sí he sido un predicador, pero 9 años he sido exclusivamente pastor. Toda mi vida lo que yo he sido es un hombre de negocios. ¿Ok? Toda mi vida he sido hombre de negocios. Humildemente, y esto no es para vanagloriarme, pero a mí siempre me ha gustado, quien me va a dar a mí una charla, tiene que tener algo de experiencia. O sea, si me va a hablar solamente de Biblia, yo quiero hablar, o sea, esto se llama administración bíblica financiera, pero que el pastor, aunque sea algo, sepa de negocios, pues, ¿no? Al menos yo soy así, yo no escucho de personas solamente teoría, yo quiero ver en la práctica. Y antes de ser pastor, mis amados queridos, yo era un hombre de negocios. Entre los cargos que pude realizar, fui el administrador de la camaronera más grande del mundo. ¿Ok? La camaronera más grande del mundo. Producíamos nosotros $100 millones en camarón mensualmente. Eran 1.200 hectáreas, 52 piscinas. Y también fui el administrador de la chanchera más grande del Ecuador. Y también, hermanos queridos, de una de las granjas avícolas más grandes de Guayaquil. Entonces, algo que también mi Dios me permitió hacer como hombre de empresas, yo tenía mi local cuando pude viajar a los Estados Unidos en Beverly Hills, California, donde yo importaba, yo tenía a todo Puyo y a todo Baños trabajando para mí en lo que es la artesanía. Yo exportaba toda la artesanía del Oriente a los Estados Unidos y yo les vendía nuestros pájaros de balsa a todos los zoológicos de Estados Unidos. Tenía mi propia compañía, Handmade Dreams, y hermanos queridos, en el año 90 y algo, ya me olvidé, y ya les voy a decir por qué me olvidé, pude realizar mi primer $1 millón. Y hermanos queridos, esto es muy importante que yo les cuente, porque cuando hablemos de perder dinero, yo también soy un experto. Sé cómo hacer dinero, sé cómo hacerlo, sé cómo producirlo, pero también sé cómo perderlo más rápido de ganarlo. Y si usted es como yo, usted se va a dar cuenta que para ganar la plata, hermano, vea, hay que sudarla, pero para perderla basta un segundo. En un segundo, hermanos míos, se va todo. Por eso, lo que vamos a aprender acá no es solamente teoría, sino vivencias, experiencias y, por supuesto, la palabra de Dios. Entonces, amados queridos, les invito a que saquen Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, para los que culminarán estas 8 semanas, 8 jueves, empezando 7 en punto y terminando, algunas veces vamos a irnos hasta las 8:30, ya que nuestro hermano Luis Fernando, cuando les venga a enseñar a ustedes cómo se realiza un informe al SRI, etcétera, y todos los gastos, etcétera, cómo se escriben todas esas cosas, estoy seguro que muchos de ustedes van a tener muchas inquietudes y muchas preguntas. A partir de la próxima semana, a más de su cuaderno, que ustedes deben de traer para que apunten todo lo que van a aprender, la Iglesia Bautista Betania, totalmente gratis, a usted le va a dar material para que usted haga las tareas. Y hay tareas que son exclusivamente personales suyas. Vuelvo a repetir, las tareas no van a ser calificadas. Yo no es que le voy a mandar tarea para que ustedes me lo tengan que entregar a mí, porque son cosas muy particulares y personales de usted, que a la iglesia y a mí no me incumben. Y en eso aquí en esta iglesia respetamos.
Cuando hablemos de estados financieros, cuánto usted de verdad vale, y ya va a ver que la próxima semana qué espectacular estudio tenemos, usted se va a dar cuenta que de pronto en el papel usted no vale nada, debe más de lo que gana. Y eso a muchos de ustedes de pronto lo va a desilusionar porque se va a dar cuenta, con razón que no me alcanza la plata. Pagan y al mes y al día siguiente ya estoy chiro. Ahora va a saber usted por qué, ¿ok? Y les vamos a enseñar el manejo correcto. Por ende, hermanos queridos, estos 8 semanas van a ser desafiantes porque vamos a cambiar la mentalidad. Nosotros los ecuatorianos somos consumistas. Plata que tenemos la consumimos y la desaparecemos. Gastamos en cosas que no necesitamos y por eso a partir de ahora nuestra mentalidad tiene que cambiar. ¿Saben? Algo que yo le pedí a mi hija Gia, que ella me acompañe en esta mañana, y deberían de hacerlo todos ustedes en esta noche, deberían de hacer todos ustedes traer a sus hijos. Porque yo le digo, ¿y qué pasa si mamá y papá se enferman? Los hijos ni siquiera saben cómo llenar un cheque, cómo hacer un depósito, cómo pagar la luz, el agua y el teléfono. Y esas cosas nuestros hijos tienen que saber. Y qué mejor que aprendan en la casa del Señor. Pues entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio? ¿Para qué Dios puso en mi corazón compartir este estudio con usted? Y aquí está en pantalla. El propósito de este estudio de la Iglesia Bautista Betania, la administración bíblica financiera, es el de entrenar a las personas para que sean responsables en el manejo de sus finanzas. ¿Ok? Esta es la primera motivación. Es para que cada uno de nosotros, nuestros jóvenes, hermanos queridos, nuestros jóvenes necesitan aprender. Ellos no tienen ningún reparo en gastarse $800 en un teléfono celular que les van a poder robar a la vuelta de la esquina. ¿Eso es una buena inversión o es un buen consumo, un gasto? Amados queridos, entonces tenemos, y este estudio tiene con un solo propósito, es de entrenarles a ustedes a ser responsables en el manejo. Si yo gano $300, ¿será que me puedo endeudar en $9,000 comprándome una batería tan cara? A mí me dan crédito, pero ¿será que está bien? Eso es ser responsable, ganando $300, meterme en una deuda de $9,000, para que conozcan más íntimamente a Cristo y así puedan estar disponibles para servirle. ¿Ok? Este es el propósito completo. Y usted léalo y después yo le hago, esta es la segunda parte del propósito, ¿verdad? Para que conozcan más íntimamente a Cristo y así puedan estar disponibles para servirle. Algunos de ustedes de pronto se preguntarán, ¿el dinero me va a hacer conocer más íntimamente a Cristo? Ojo, por supuesto que sí. Como usted va a aprender a partir de hoy la introducción. ¿Ok? Entonces vuelvo a leer todo el propósito para que ustedes conozcan. El propósito de este estudio de la Iglesia Bautista Betania es el de entrenar a las personas para que sean responsables en el manejo de sus finanzas, para que conozcan más íntimamente a Cristo y así puedan estar disponibles para servirle. Hermanos queridos, si hiciera una pregunta, y no voy a hacerlo porque no quiero avergonzar a nadie, pero si yo pudiera preguntar y que digan, levante la mano el que no tiene deudas, yo creo que muy poquitos alzarían la mano y esos serían los hijos nuestros que tienen 5 años. Porque la mayoría de nosotros, hermanos queridos, desgraciadamente vivimos endeudados. Desgraciadamente, muchos de nosotros, y a propósito, ¿por qué esto es tan importante? ¿Cuál es la pelea número 1 por la cual esposo y esposa siempre discuten? ¿Por qué siempre discuten las parejas? Por el kushki. Hermanos queridos, ¿por qué pelea la mamá con el hijo mayor? Porque vive en la casa de mantenido y no se cae con nada en la casa. Y ahí comienza la pelea, hermano. Por dinero hay harta pelea. Por ende, la introducción, primera parte, el primer módulo que vamos a estudiar el día de hoy. Amados queridos, la manera en que manejamos las finanzas afecta nuestra relación con el Señor. Eso es lo que vamos a aprender en esta primera reunión que Dios nos tiene. Y por favor quiero motivarle, no falte. Y acuérdense que este estudio va a quedar grabado en internet, porque de pronto hay personas que van a querer venir en la próxima semana, tráigalos, no hay ningún problema. Y puede decirle que vea en internet lo que estamos estudiando el día de hoy. ¿Ok? La manera en que nosotros manejamos nuestras finanzas afecta nuestra relación con el Señor. Ahora, quiero que entiendan esto.
Y por favor tenemos que cambiar la mentalidad en cómo nosotros concebimos las cosas de Dios. Por favor, entiendan esto. En el mundo hay dos sistemas económicos. ¿Ok? En el mundo hay dos sistemas económicos. Esto es un principio que todos debemos de saber. Y quiero que tú te prepares porque Dios va a traer tremendas bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos queridos. El éxito no es una casualidad. ¿Ok? Quiero que entiendas bien esto. Hay muchos de pronto, miren, una iglesia tan grande, y a pesar de que tenemos un gran auditorio el día de hoy, la mayoría está cómodamente en sus casas. Y dicen, eso es la finanza, es puro cuento. O de pronto desaprovechamos y despreciamos las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. La economía del hombre y la economía de Dios. Esta es una realidad que vamos a tener que entender. Y muchos de nosotros, los cristianos, no vivimos en la economía de Dios, sino que vivimos en nuestra propia creencia o en nuestra propia actividad o en nuestra propia experiencia. Las Escrituras nos revelan la economía de Dios en gran detalle. Y tengo que advertirles algo, amados queridos. La economía del hombre y la economía de Dios se contradicen. De estas dos economías que existen en el mundo, la economía humana y la economía divina, las dos se contradicen o se contraponen. Y esto no es sorprenderse, eso está en la Biblia. Si usted me acompaña al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 18, todo lo que te voy a enseñar, hermanos queridos, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, todo está en la Biblia. No me voy a inventar yo el agua caliente. Cuando yo te digo que la economía del hombre con la economía de Dios se contraponen, dice así, Isaías 55, 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces, la diferencia más importante entre la economía del hombre y la de Dios es entonces Dios mismo. Dios es soberano. Y hermanos queridos, Dios hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Entonces, hermanos queridos, nuestro Dios quiere ser ahora, convertirse en el centro de nuestras vidas y Él juega el papel dominante. Para aprender bien, hermanos queridos, administración bíblica financiera, yo tengo que tener este principio. Todo le pertenece a Dios y Dios es quien manda. Dios es dominante. Dios es el jefe. Todo lo que yo tengo es un encargo. Todo lo que yo tengo es simplemente Dios que me confía por su amor. Pero todo le pertenece a Dios y yo nací desnudo y me iré sin nada. Por ende, desde la perspectiva del hombre, la economía de Dios es un salto de fe poco práctico. Y esto es lo que vamos a estar aprendiendo y por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, hijo de mi corazón, porque el fundamento de todo no es lógico, porque Dios ha escogido ser invisible y operar en un reino sobrenatural que no se ve. Y por eso vamos a aprender. De pronto cuando hablamos de la economía humana, todos nosotros lo experimentamos. Pero cuando hablamos de cómo Dios quiere manifestarse con los recursos que Él tiene en nuestras vidas, muchos de nosotros no va a comprender y por eso vamos a ir despacito, dejando principios bien establecidos. Ahora, la persona que aún no conoce al Señor es incapaz de entender la economía de Dios. Y esto tengo que dejarlo bien claro. Si hay alguna persona aquí que fue invitada, pero no es cristiano, no es cristiana, no va a entender la economía de Dios. Le va a sonar como locura, le va a sonar como una incoherencia. Y esto también es bíblico, hermanos queridos. 1 Corintios capítulo 2, 14 y 15 dice así. 1 Corintios capítulo 2, 14 y 15 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Ok? Y vamos a aprender un principio. Miren, hermanos queridos, cuando hablamos de la Biblia, uno puede decir, bueno, la Biblia habla del infierno, la Biblia habla del cielo, la Biblia habla de Jesucristo, pero quiero que ustedes aprendan un principio, hermanos queridos. La Biblia habla mucho de dinero. La Biblia habla mucho de dinero.
Y esto es algo que usted tiene que recordar. ¿Ok? La Biblia habla mucho de dinero y en estos estudios yo te voy a enseñar, hermanos queridos, cosas que de pronto usted no sabía. ¿Ok? En la Biblia hay aproximadamente 500 versículos que hablan de la oración. Y todos los miércoles tenemos aquí un estudio maravilloso sobre cómo orar con fe, cómo orar con la voluntad de Dios, etcétera. Y en la Biblia usted va a encontrar 500 versículos que hablan de la oración. Menos de 500 que hablen sobre la fe. Esto va a encontrar también en la Biblia. 500 versículos que hablen, hermanos queridos, de la oración. Un poquito menos de 500 que te hablan, hermanos queridos, de la fe. ¿De qué es la fe y por qué hay que tener fe? Sin embargo, amada iglesia, hay más de 2.350 versículos sobre cómo manejar el dinero. 2.350 versículos, amados míos, sobre cómo manejar el dinero. Y amados queridos, esto indica que el mismo Señor Jesucristo habló más de dinero que cualquier otra cosa. Entre todas las enseñanzas que habló mi Señor, ya vamos a aprender, hermanos queridos, buscando en la Biblia. Acuérdate que aquí no es nada de cuento. Todo lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Y aquí viene una pregunta, hermanos queridos, que esto es lo que nos debe de motivar a nosotros. ¿Por qué Jesús habló tanto de dinero? ¿Por qué en la Biblia hay más de 2.350 versículos referente a cómo manejar el dinero? Y sería hasta risible que Jesucristo haya hablado de dinero, porque en el tiempo de Jesús, hermanos queridos, no creo que haya habido el centro comercial Jerusalén o el mall del Belén. Y yo no creo que mi Señor Jesucristo haya tenido que lidiar con las trampas de las tarjetas de crédito, ni en las noches diners o las noches de American Express allá en Jerusalén o allá en Galilea. Sin embargo, mi Señor Jesucristo habló de dinero, hermanos queridos. ¿Y saben por qué? Por 3 razones importantes, que es la que yo quisiera compartirte como introducción para la próxima semana. Hay 3 razones por qué Jesucristo habló tanto de dinero. La primera razón, la manera de manejar nuestro dinero afecta nuestra relación con el Señor. Por eso Jesucristo habló tanto de dinero, porque la manera en que nosotros manejamos nuestras finanzas afecta nuestra relación con el Señor. Y amados queridos, si estoy yendo muy rápido, por favor, me hace alguna señal para ir más despacio. ¿Ok? Gracias. Porque esto a mí me encanta. Cuando soy profesor no soy pastor. Cuando soy profesor me gusta enseñar y que la gente esté pues poniendo atención. ¿Ok? Y si usted me acompaña en Lucas 16:11, Lucas 16:11, permítame que leo. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esto habló mi Señor Jesucristo. Y en este versículo, hermanos queridos, nos va a decir que de la manera en que manejamos nuestro dinero es la calidad de nuestra vida espiritual. Cómo manejamos el dinero, en qué gastamos nuestro dinero, hermanos queridos, eso va a identificar la calidad de nuestra vida espiritual. Si manejamos los recursos que Dios nos da con los principios de la palabra, nuestra relación con Jesucristo va a ser muy estrecha. Sin embargo, si somos irresponsables en el uso de las cosas que Dios nos ha confiado, nuestra relación con Cristo se verá afectada. Y esto lo va a ver usted en su propio matrimonio. Cuando comenzamos a gastar de una manera desquiciada o comenzamos a ser miserables y no utilizando los recursos que Dios nos da de una manera responsable, van a venir problemas en el hogar. Y escuche, esto lo vemos ilustrado claramente también en la parábola de los talentos. El Señor le dice al siervo que había manejado el dinero con responsabilidad lo siguiente, Mateo capítulo 25, 21. ¿Cómo afecta nuestra relación con Dios la manera en que manejamos los recursos que Él mismo nos da? Mateo 25, 21, Jesucristo le dijo, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y amados míos, si manejásemos el dinero desde la perspectiva de las Escrituras, tendremos la oportunidad de entrar en el gozo de una más íntima relación con nuestro Señor. ¿Se dio cuenta de lo que le dijo Jesucristo? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo tenemos gozo?
Y aquí vale la pena tomarnos un ratito para ver si entendimos. ¿Cómo tengo yo sabiduría? De acuerdo a las Escrituras. ¿Cómo yo puedo tener sabiduría? Pidiéndosela a Dios. Santiago 1:5, ¿verdad? El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Ok, entonces, sabiduría yo la obtengo, amados queridos, pidiéndosela a Dios. ¿Cómo tengo yo fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo tengo yo gozo? Acabamos de leerlo. ¿Cómo tengo yo gozo, hermanos queridos? Siendo fiel en lo poco. Teniendo fidelidad en las cosas que Dios me ha dado. Vuelvo a leerlo, hermano. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando usted es responsable con las cosas que Dios le ha dado, usted va a estar íntimamente ligado con el Señor y eso le va a producir a usted gozo. Ahora, número 2, la segunda razón del por qué Jesucristo habló tanto de dinero. Los bienes materiales compiten con nuestro Dios por tener el señorío de nuestras vidas. Y esto es un principio, hermanos queridos, que lo tienen que entender todos. El dinero y las cosas materiales compiten con el señorío en nuestra vida. ¿Quién es el Señor en nuestra vida? Eso decimos, pero no vivimos nosotros para Dios. Muchos de ustedes viven para las cosas materiales. Y las cosas materiales es lo que tienen la posesión de tu corazón, de tus deseos y de todos tus sueños. Escucha, el Señor habló tanto de dinero porque es el mayor rival de Jesucristo por tener el señorío de nuestras vidas. Y por eso Jesucristo siempre, y ve que lo dice, que debemos de escoger servir a uno solo de estos dos señores. Las riquezas, hermanos míos, el amor al dinero, el afán de tener tanto, compite con el señorío, y Jesucristo hoy día les va a decir a ustedes van a escoger a quién van a servir, o al dinero o a mí, pero no pueden servir a dos señores. Mateo 6:24, ¿verdad? Si usted ve Mateo 6:24, dice así la palabra de Dios, y por eso el Señor lo dice bien claro: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y menospreciará al otro, o estimará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y por eso habló tanto el Señor Jesucristo, para enseñarnos a nosotros, como lo vamos a estar aprendiendo a lo largo de este tiempo, hermanos queridos. El tener mucho no es pecado, pero amar lo que tengo compite en el señorío de vida sobre Dios y las cosas materiales. Y amados, nos es imposible servir al dinero, aunque sea solo un poco, y aún así servir al Señor. Yo tengo que entender esto, hermano. Aunque sea un poquito, tener amor al dinero, eso, hermanos míos, no lo permite el Señor, porque entonces más nos va a gustar las cosas materiales que las cosas espirituales. Y usted se va a dar cuenta, hermanos queridos, que algo usted jamás habrá pensado, que la manera en que nosotros manejamos nuestras finanzas tiene que ver algo con nuestra relación espiritual con Dios. Y escuche esto, hermano. Durante el tiempo de las cruzadas, en el siglo XII, cuenta la historia, esto en las cruzadas eran las grandes guerras religiosas, obligando a todos a convertirse al cristianismo, que en las cruzadas la religión pagana de Roma contrataba mercenarios para que acompañaran a los religiosos en esta guerra santa, y al que no quisiera aceptar a Jesucristo, hermanos míos, y someterse a la voluntad del Papa de Roma, los mataban. Pero antes de contratar a los mercenarios para ir a matar, los obligaban a bautizarse. Y algo increíble de estas prácticas es que dejaban la espada fuera del río, se iban a bautizar diciendo, bueno, mi vida es de Dios, pero Dios no tiene el control sobre mi espada. Yo con mi espada puedo matar a quien sea. Esa es la práctica barbarie del tiempo de las cruzadas. Y de pronto, si usted ve esa ilógica situación, ¿cómo me voy a bautizar yo? Solamente mi cuerpo te pertenece, pero yo con mi espada puedo matar y hacer lo que quiera. De pronto muchos de ustedes, cuando se bautizaron, dejaron la billetera afuera. Yo con mi vida, Señor, haz lo que tú quieras, pero con mi billetera no te metas, eso mando yo. Y no le hemos dado el señorío de nuestros recursos al Señor, además de que les pertenecen a Él. Amados queridos, la tercera razón: gran parte de nuestra vida
gira alrededor del uso del dinero. Y a veces a mí me cae mal, hermanos queridos, hablar con ciertos cristianitos que son tan espirituales que ellos no pagan la luz en su casa, ¿no? O sea, son tan espirituales como que por arte de magia o un milagro del Señor, solito se paga la luz. No quieren saber nada de las cosas materiales. Y hermanos queridos, ¿quién de ustedes pueden hacer algo sin dinero, hermano? Yo no estoy hablando de cosas que el dinero no puede comprar, sino de nuestro diario vivir. Usted cuando va al supermercado, ¿qué le dice? O va al mercado a la tiendera que está ahí, ¿usted qué le dice? Oiga, vecina, deme una libra de tomates y soy cristiana, que Dios le pague. Y él le dice, es cristiana, lleve nomás gratis, es cristiana. Así pasa. Usted va a comprar al supermercado o a la tienda, donde sea. Hermanos míos, ¿qué necesita usted para comprar? Dinero, pues, hermano. Y por eso el Señor Jesucristo habló tanto del dinero. Porque el dinero, hermanos queridos, es justamente una parte esencial y nuestra vida gira alrededor de la plata. Y amados míos, el Señor habló tanto del dinero porque sabía que gran parte de nuestra vida gira alrededor del uso del dinero. Sabe que es importante. Por ende, ¿cuánto tiempo? Usted saque cuenta, hermanos queridos, ¿cuánto tiempo durante la semana lo dedica a trabajar para ganar dinero o tomar decisiones sobre cómo gastar dinero, dónde ahorrarlo, dónde invertirlo? Y decisiones, hermanos queridos, acerca pedirle al Señor dónde puedo llevar mi dinero, qué sé yo. Entonces, dedicamos una cantidad de tiempo importante al uso del dinero. Y afortunadamente, hermano, a Dios le ha complacido regalarnos este taller para prepararnos y nos dejó la Biblia como guía a partir de ahora de cómo invertir bien nuestro dinero y aprender principios bíblicos sobre la administración financiera que Dios nos quiere dar. Entendamos este principio. Una división de responsabilidad en el uso del dinero. Aprendiendo que Dios es invisible y sabiendo que la economía de Dios es totalmente contraria a la economía del hombre, yo entonces voy a aprender, amados queridos, la división de responsabilidad en el uso del dinero. Dios tiene una parte y nosotros tenemos otra parte. Esto es una misión compartida. La economía cristiana tiene dos partes. Dios tiene que hacer una parte y nosotros tenemos que hacer la otra parte. Y esto es lo fascinante. Y la próxima semana vamos a profundizarnos justamente en cuál es la parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios está dispuesto a hacer? Dios como Padre nos quiere ver a todos nosotros sin nada. Dios como Padre nos quiere ver a nosotros alcanzados, necesitados, quebrados, endeudados, sufriendo, angustiados, peleando por dinero. O Dios como buen Padre primeramente nos quiere entrenar, instruir para que nunca tengamos esas necesidades. Entienda bien, Dios se ha quedado con ciertas responsabilidades y nos ha delegado otras a nosotros, que de pronto esas las que ustedes no saben. Y no basta solamente con venir a darle a Dios la limosna o el diezmo, decir, bueno Dios, ahí está tu parte y ya. Hermanos, esto es mucho más allá. Y escucha, las mayores frustraciones que experimentamos en el uso del dinero es porque no sabemos identificar cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no son. Pero podemos llegar a estar contentos cuando descubrimos y vemos cuál es la parte de Dios, cuál es la nuestra, y cuando cumplimos con fidelidad. Y déjame decirte algo, Betania amada, yo lo siento en mi corazón y lo creo con mi vida, y te lo digo antes de que acontezca. Ustedes prepárense, hermanos. El hecho de que cada uno de ustedes esté aquí en esta noche tiene un propósito. Y el propósito es que ustedes ahora se dispongan a recibir todas las bendiciones que Dios quiere derramar en su vida. Hemos enseñado, la vez pasada, al principio del año pasado, estuvimos hablando de cosas importantes, pero no tan profundas como la que vamos a estudiar el día de hoy. Dios anda buscando personas responsables a quien Él pueda encargar sus recursos. Pero Dios no te la va a dar si usted no está preparado y no tiene la óptica correcta de qué es lo que Dios quiere que usted haga con lo que le pertenece a Él. Y uno de los principios obvios en administración es que, hermanos queridos, toda una empresa
tiene que valerse y basarse en la visión del dueño. ¿Sí o no? El dueño de la empresa, él dice, bueno, en esta empresa yo quiero que mis productos sirvan para X, Y, Z. Y todos los empleados, ¿qué tienen que hacer? Tienen que someterse y sujetarse a la visión del dueño, y eso se llama ponerse la camiseta. Cuando yo me pongo la camiseta, quiere decir, me identifico con esa visión, estoy de acuerdo con esa visión. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con esa visión? ¿Qué pasa si yo le voy a decir al jefe, oiga jefe, esta es su empresa, y usted es dueño de esto, pero yo no creo que usted tiene que tener esa visión, yo creo que usted tiene que cambiarla? ¿Qué le va a decir el dueño? Bueno, ¿usted cree que yo cambio? Mejor usted cambie ese empleo, y hasta aquí nomás trabaja. Porque debajo de Arturo Norero dice ahí, dueño. Así que, vaya por la sombrita. Lo mismo pasa con Dios, hermano. Dios es el dueño absoluto. Pero a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y ahí no funciona, hermano. Y yo tengo que entender esto. Si yo soy de Cristo, y Cristo me ha confiado recursos, pues yo tengo que preguntarle a mi jefe qué es lo que Él quiere que yo haga con lo que Él mismo me da. Y ahí es cuando a veces nosotros fallamos, hermano. A veces pensamos que estar bien con Dios es venir al templo, cantarle una cancioncita, venir fielmente los sábados, los domingos o los miércoles o los jueves, y de ahí nos olvidamos, hermanos míos, en lo que es tan importante para nuestra vida y nuestro diario vivir. A veces nosotros a Dios no lo tenemos y nunca le consultamos, Señor, si este dinero es tuyo, ¿en qué yo lo puedo gastar? No le preguntamos, hermano. Y usted se va a dar cuenta a través de este estudio y la próxima semana, con el examen y la prueba práctica que nos va a hacer nuestro hermano diácono Luis Fernando y su esposa, qué mal estamos, hermano. Esta mañana hicimos un ejemplo con los pastores de Betania, todos estamos quebrados. Es la verdad. ¿Cuándo uno está quebrado? Cuando uno debe más de lo que gasta, hermano. Y la mayoría de nosotros estamos en llaga, lepra económica. Que no se, hermano, escúcheme, muchas veces la situación económica no se corrige ganando más, sino administrándolo mejor. A veces muchos dicen, no, es que si yo ganara más, si yo ganara $5,000 como X, Y o Z persona que yo conozco, si yo ganara 5 o 10 mil dólares mensuales, yo ahí sí, pues ahí ya puedo salir a flote. Mentira. Porque es lo que siempre decimos, ¿verdad? El que gana más, gasta más. Y eso es lo inconcebible, hermano. Debería ser el que gana más, administra mejor, pues. Administra mejor. Y ese es el problema, porque a veces uno se queja contra Dios. A ver, Señor, ¿y por qué yo ando chiro? Porque si Dios te da más, tú vas a gastar más. Y sin preguntarle al Señor qué es lo que el Señor quiere que tú hagas. ¿Entendemos ese principio, hermano? No se trata de ganar más, se trata de ser fiel. Y ser fiel, no estoy hablando de diezmo, hermano. Ser fiel es decirle al Señor, bueno, yo tengo esto. Ahora tú dime, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga con esto. Y es ser dirigido en los recursos, la voluntad de Dios. Y la mayoría de nosotros, hermanos míos, en lo que nosotros invertimos, gastamos o consumimos nuestros recursos, nunca le preguntamos al Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo, Señor? Como que le decimos al Señor, ve, tú mismo dijiste que el 10% es tuyo, toma el 10 y con el 90 yo hago lo que me dé la gana. Y a Dios lo dejamos afuera, hermano. A Dios lo dejamos fuera. Y pensamos que el dinero de Dios es la que se tiene que rendir cuenta solamente aquí en la iglesia, y lo que ustedes se gastan. Y por eso es que estamos chiros, hermano. Porque se van a dar cuenta ustedes cómo malgastamos el dinero en cosas que Dios nunca quiso que usted y yo gastemos. Por ende, amados hijos, podemos aprender a estar contentos. Esa es la verdad. Tenemos que aprender a estar contentos. Y eso es lo más duro. Porque dentro de esto también vamos a hablar próximamente. Yo jamás puedo estar contento en una relación confiando en Dios cuando yo siempre me voy a comparar con el que tiene más. Y eso me hace vivir en envidias, en codicias y en amargura. Porque en vez de yo gozarme en la relación con mi Dios, Señor, tú me has dado esto, bendito tú eres, sino que, ¿qué decimos? Claro, a mí nomás me das una sarna de Chevrolet.
pero al otro le das Mercedes, y tú eres un Dios justo. Y a veces así somos con Dios, hermano. Mira, cuando no nos comparamos con nadie, le decimos al Señor, Señor, un carrito, un trabajito, una esposita, una casita, y todo es con ita, la guita, ¿ya? Todo es en diminutivo, cuando nosotros vamos directamente con el Señor. Pero cuando nosotros nos comparamos, lo que tenemos lo despreciamos por querer tener lo que tiene el otro. Señor, ¿y a él por qué le diste una casota? Y un carrazo, y una esposota, y una cuentota, y unas joyotas. Siempre decimos así. Cuando lo nosotros es todo hito, cosita chiquita, pero lo demás, carrazo. Venimos a donde Dios para decirle, estás viendo que eres injusto, Señor. Y ahí es cuando Dios dice, ajá. O sea que encima que te bendigo, encima el niño malagradecido. Y ahí es cuando Dios hasta nos quita la casita, el carrito, y ahí andamos a patita y alquilandito. Porque no hemos aprendido este principio, hermano, a contentarnos. Y hermanos queridos, escúchame bien, si yo quiero más, y espero que todos ustedes quieran más, aprendan a ser fieles y leales, que del resto se encarga Dios. Pero no envidien y no codicien, porque ahí lo que tú tienes, eso te lo quita Dios. Escuche bien esto, hermano. El contentamiento se menciona 7 veces en la Biblia, y de ellas 6 veces tiene que ver con el dinero. 7 veces sale la palabra contentamiento, y de esas 6 veces, hermanos queridos, tiene que ver con el dinero. Y una de las metas de este estudio es que usted aprenda a estar financieramente contentos. Y la mayoría de ustedes no están contentos. Financieramente, muchos de ustedes están tristes, en llaga, decepcionados, desesperados, angustiados. Y escucha bien esto. Filipenses 4:11, algo que dijo el apóstol Pablo, en la cárcel. ¿Ok? Esto dijo el apóstol Pablo. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y cuando habla Filipenses 4:13, que todos ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando Pablo? A veces nosotros hemos tomado este versículo fuera del contexto bíblico. Hay muchos que utilizan todo lo puedo en Cristo fortalece, hablando que yo estoy en una prueba, hablando que yo estoy pasando alguna necesidad. Pero aquí está hablando Pablo de dinero, hermanos. De dinero, cuando viene la escasez. Y él dice, yo sé vivir humildemente y sé vivir, hermanos míos, pelucón. Y ahora le tocó estar pelado. Pero hermanos queridos, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y eso es la verdad. Y la pregunta del millón, hermanos queridos. Y tenemos que examinar bien estos versículos. No nacemos con el instinto de estar contentos, cristianos, escuchen bien. ¿Ok? No nacemos con el instinto de estar contentos, sino que debemos aprender a estar contentos. Y a nosotros nos han enseñado que para yo estar contento, yo tengo que tener harta plata en el banco, tengo que tener mi carro, tengo que tener mi casa, tengo que tener cosas materiales para yo estar contento, y eso no es correcto. Porque hay muchos de ustedes, hermanos queridos, que si pierden de pronto lo poco o lo mucho que tienen, hay muchos que dicen, no, si yo lo pierdo todo, entonces ¿para qué vivir? Y van y se ahorcan, van y se suicidan. Lo que le pasó desgraciadamente en nuestro bello Ecuador, cuando hubo la crisis bancaria. ¿Cuántos de pronto ustedes mismos conocieron a personas que porque perdieron todo, que porque los bancos quebraron, por la zapada que hubo en el Ecuador? ¿Cuántos se suicidaron, hermano? ¿Cuántos no estuvieron con rabia como que se le hubieran robado, hermanos míos, la vida misma, a hacer peleas y a querer hacer guerra? Al presidente le costó la cabeza. Hermanos queridos, date cuenta, no hemos aprendido a estar contentos. A nosotros nos lavaron el cerebro, cristianos amados. A nosotros nos enseñaron que para estar contento yo tengo que tener harto dinero y tener bastantes posesiones materiales para yo estar contento, y eso no es correcto. Y tenemos que aprender bíblicamente qué es lo que nos hace estar contentos. Cuando leamos y estudiemos la próxima semana
amados queridos, la parte de Dios, eso es lo que viene el próximo jueves, hermanos queridos, parecerá que Dios lo hace todo. De verdad que sí, hermano, usted va a aprender bíblicamente que Dios quiere darte, Dios quiere prepararte, Dios quiere guiarte, Dios quiere instruirte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. Hermanos queridos, parecería que Dios lo hace todo. Sin embargo, no debemos nosotros optar por una actitud pasiva o fatalista. El Señor nos ha dado autoridad y responsabilidades específicas que tenemos que cumplir. Y viene la pregunta del millón en esta noche, amada iglesia. ¿Está usted contento financieramente? ¿Está usted contento con su estado financiero actual? ¿O le gustaría estar mejor? ¿O le gustaría prosperar? Si yo le hiciera una pregunta de su estado financiero actual, ¿qué cosas cambiarían? Si pudiera empezar de nuevo, ¿qué cosas cambiaría en su financiamiento económico actual? De pronto muchos de nosotros dijéramos, no estaría endeudado, no hubiera adquirido esa deuda. Y vamos a estudiar, hermanos míos, principios muy hermosos sobre la diferencia de crédito y deuda. Vamos a estudiar, hermanos míos, la diferencia entre deseo y necesidad. Todas esas cosas tenemos que cambiar en nuestra manera de hablar. Porque muchos de nosotros, hermanos queridos, que deseamos, pero no necesitamos. Y eso es lo que nos lleva a consumir más allá de nuestras fuerzas hasta quedar endeudados. Hermanos queridos, ustedes van a darse cuenta, al menos lo que Dios nos bendijo, dándonos en abundancia, que lo perdimos de tontos por no haber puesto nuestra mirada y estar con nuestro corazón pensando en las cosas materiales antes que las cosas espirituales. Muchos de ustedes me van a dar la razón cuando estudiemos más profundamente en los siguientes estudios cómo Dios nos ha confiado, hermano. Y aunque sí dimos diezmos, yo quiero que tú entiendas que el diezmo no sirve de nada si el 90% el Señor no es el Dios de ese recurso, como nos pasó a nosotros. Sí le dimos a Dios fielmente, ahí está tu diezmo, pero con el 90% pensábamos hacer cosas mundanas y teníamos más avaricia y más codicia, y con el diezmo le comprábamos la voluntad a Dios diciendo, ve, yo te di el diezmo, ahora bendíceme en este negocito, ¿por qué te pasa? Ya pues está la promesa, está el diezmo, ahora sí, con estos 90 que yo quiero invertir para yo tener más, para darte tu 10% y yo seguir acaudalando con el 90%. Y por eso, hermanos queridos, y se los digo yo, que lo viví, así como Dios te da y te lleva a la gloria, hermanos queridos, tan alto, hermanos, en un segundo, en un negocio, en un abrir y cerrar de ojos, lo pierdes todo, todo, para que aprendas que quien te da no eres tú, sino el Señor. Y esos son los principios que vamos a aprender a lo largo de esta semana. ¿Ok? Como introducción, quiero dejarte hasta el día de hoy, hasta este punto. Si no estás contento con tu estado financiero actual, te invitamos a que vengas el próximo jueves. Y venga, hermanos queridos, preparados, porque vamos a trabajar. Aquí mismo vamos a hacer este trabajo. Vamos a tener esta tarea. ¿Ok? Aquí mismo vamos a tener nosotros cómo prepararte a ti un estado financiero que te va a utilizar, hermanos queridos. Usted mismo lo va a utilizar para poder llenar la declaración del SRI, para pagar su impuesto a la renta. Aquí te lo vamos a enseñar todo. Vamos a tener la experiencia de nuestro hermano diácono Luis Fernando Uribe y su esposa Margarita, que nos van a enseñar. Va a estar en pantalla un ejemplo y usted lo va a poder llenar con la hoja que te vamos a dar nosotros para que usted pueda tener con claridad, hermanos queridos, y aprender. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta aquí? No me hable de algo que no hemos hablado todavía. Siempre vamos a dar chance al final para que usted pueda hacer preguntas. ¿Ok? Hemos hablado entonces de las 3 razones por qué Cristo habló tanto de dinero. Hermanos queridos, porque el uso de nuestro dinero afecta nuestra relación con Dios. Porque compite con el señorío de Cristo en nuestra vida. Y hermanos queridos, porque el dinero es tan esencial para poder vivir. ¿Ok? Toda nuestra vida
en todo lo que hacemos, el dinero tiene mucho que ver para poder comprar, para poder vivir, para poder subsistir. Y eso es lo que vamos a aprender entonces a lo largo de estos días. Hermanos queridos, la importancia de estos estudios para cambiar nuestra mentalidad y para prepararte para recibir bendiciones que tú jamás en tu vida lo habías podido planificar. Quiero cerrar con este pensamiento. Escuche bien, hermano. Dios es quien pone reyes y Dios es quien quita reyes. Usted de pronto puede decir en esta noche, pero yo no tengo estudios. ¿Cómo yo puedo ser algo grande en esta vida? ¿Cómo Dios puede confiarme a mí si yo no soy nadie? Lo mismo pensó David cuando era un pastorcito de ovejas. ¿Usted se acuerda de la historia de David? Cuando fue Samuel a buscarlo para ungirlo. Para que usted tenga una idea de quién era David. Todos estaban listos a comer y ya le dijeron al siervo de Dios, ya comamos. Y Samuel, por mandato de Dios, dice, espérate un ratito, aquí falta alguien. Ah, sí, pero es Davidcito, el muchachito ese que es el pastorcito de ovejas. Comamos nomás. Yo no voy a comer hasta que no llegue David. Un hombre despreciado, un hombre ignorante, un hombre, hermanos queridos, sin ningún recurso, dentro de las jerarquías sociales de Israel. Pastor, hermanos queridos, es algo que nadie quisiera hacer. Eso está, como le he dicho antes, en el escalafón de las prioridades. Uno quisiera ser fariseo, saduceo, escriba, y al último poner pastor, enfermo y muerto, para que entienda más o menos el pastor, ¿no? O sea, le comienza con los fariseos, ser rey, bla, 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 de ahí pastor, enfermo y muerto. Y eso era David. ¿Y quién llegó a ser David? ¿Y cuál era la actitud de David? David nunca dijo, yo. Siempre dijo, es el Señor. El Señor te va a entregar a ti, Goliat. El Señor te va a hacer que te corte la cabeza y tu cuerpo se lo coman las aves y los pájaros del cielo. Y esa fue la actitud, hermanos queridos, que hace que Dios le confiara a David para hacerlo rey. Y uno de los reyes más prósperos, con abundancia más allá de lo que usted se puede imaginar. Yo quiero que tú entiendas esto, hermano. Y yo no quiero levantarte codicia ni avaricias necias. Y aquí yo como tu pastor, hermanos queridos, y bíblicamente ya vamos a hablar de lo que habíamos hablado en 3 de Juan, versículo 2. Y ese es mi deseo, hermano. Yo de verdad, yo no quiero ver a nadie necesitado aquí en mi iglesia. A nadie. Créeme que yo me voy a hacer el pastor más feliz de saber que a ustedes les va, no bien, hermanos, les va excelente y que tengan sobreabundancia. Yo de verdad de todo corazón lo deseo. Y para que esto sea así, ustedes tienen que aprender la economía de Dios. Dios quiere darte, Dios quiere bendecirte, si tú estás dispuesto a creerle. Este es Víctor. Pastor, es súper interesante el tema este que estamos topando, pero dentro de como estamos en la introducción, sí vale la pena aclarar para todos, porque puede haber sutilezas en cuanto a estos temas de prosperidad económica, especialmente ahora que está en auge el tema de la doctrina de la prosperidad. Entonces, que nosotros realmente como iglesia siempre hemos hablado de que esto realmente no es lo que debe ser, y yo sí quisiera ver si nos aclara un poquito mejor este aspecto. Algo que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos queridos, yo no les estoy enseñando a ustedes doctrina, yo a ustedes les estoy enseñando administración bíblica financiera. Pero para topar esos puntos es necesario ver lo que dice la Biblia. Y algo que yo siempre he dicho, el hecho de que las sectas hablen de dinero para mal, eso no quiere decir que nosotros en Betania hablemos de dinero para bien. Porque mira, y justamente acotando lo que nos decía nuestro hermano Esteban, vamos a aclarar algo, ¿ok? Vamos un ratito a 3 de Juan, por favor. Si ustedes tienen su Biblia, acompáñenme, por favor. 3 de Juan. Y permítame leer el versículo 2. 3 de Juan 2. Este fue no el deseo, hermanos queridos, de uno que nadie conocía. Este es el apóstol Juan, el que escribe el Evangelio de Juan,
el que escribe la primera y la segunda carta y el Apocalipsis. Y este es el deseo, ¿para quién? Para un siervo, que el corazón de él, esto es lo que vamos a entender. Dios no te va a prosperar si tú estás en pecado. Dios no te va a prosperar si eres un miserable. Dios no te va a prosperar si eres un avaro y un codicioso. Dios no te va a prosperar si tu corazón está puesto en las cosas materiales. Por eso te digo, yo aquí no te voy a enseñar, vengan a estudiar esto, hermano, y vas a ver la casota que Dios te va a dar. No, eso no te voy a enseñar yo acá. Pero lo que yo sí te voy a enseñar, hermanos queridos, es lo que dice el apóstol Juan. Aquí en Juan, hermanos queridos, en esta carta, él desea que sea prosperado en todo. ¿A quién le dijo estas palabritas? A Gallo, ¿verdad? ¿Quién era Gallo? ¿Quién era Gallo? Si usted lee, hermanos queridos, del 5 al 8, Gallo era un hombre que tenía su corazón dispuesto a servir a los hermanos que predicaban la palabra de Dios, con plata y persona y su casa. Él hospedaba en su casa, les daba dinero a los predicadores para que vayan a seguir predicando la palabra de Dios, y era un hombre que tenía pasión por la obra de Dios. A este hombre en particular, el apóstol Juan desea prosperidad, que Dios le siga dando abundantemente para que siga siendo de bendición. La diferencia entre la prosperidad que muchos de este mundo te enseñan, te alimentan la codicia. Usted va a tener carro, casas, joyas, viajes, todo lo que tú has deseado, pactando con Dios y trayendo tu diezmo a la iglesia. Y eso no va a ser así. Eso es mentira. Pero Dios sí te va a dar, hermano. Y Dios, yo tampoco voy a limitar a Dios. Pero si a Dios le da la gana de regalarte una casa y un departamento hermoso, bendito sea Dios que sí te lo puede dar. Y si a Dios le da la gana, hermanos queridos, de darte a ti un negocio y la capacidad para administrar un negocio y que ese negocio se haga multimillonario, bendito sea Dios. Dios da, Dios quita. Pero lo que yo te voy a enseñar en este estudio, hermanos queridos, para que no te confundas, en ningún momento yo te voy a decir que Dios quiere darte a ti casa, carro, joyas, mujeres, etcétera. Lo que sí te estoy diciendo, hermanos queridos, es que la manera en que usted administra los recursos le va a dar a usted una holgada vida para no vivir ahorcado con lo justo, endeudado y amargado por falta de recursos. ¿Sí quedó bien claro eso, hermano? Si usted pensaba que venía este estudio para que la iglesia te enseñara cómo tener una casa de 6 millones de dólares, un yate de 350,000 dólares, no, hermano, no. Y para que usted pueda gastar así, primero tiene que ganar mucho dinero. Y para ganar mucho dinero, hermanos queridos, tienes que ver cómo está tu corazón. Porque si el dinero va a servirte que tú te alejes de Dios, tú de verdad no lo quieres entonces. Y nuestra conducta tiene que ser como la de Lemuel en Proverbios 30. Señor, no me des demasiado, ni tampoco me des poco. Manténme con el pan diario. Y hermano mío, cuando usted tiene esa actitud, prepárate, hermano. Y yo te lo digo por experiencia. Mi Dios no es un Dios miserable. Y mi Dios no quiere ver en miseria a sus hijos. Eso sí te lo garantizo. Eso sí te lo garantizo. Por eso dijo David, el rey David: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Porque lo contrario de la doctrina de la prosperidad es la doctrina que nos enseñaron los católicos acá en el Ecuador, que ningún rico puede entrar al reino de los cielos, y que todas las riquezas tienen que dárselo a la iglesia, porque si no están todos condenados. Así que de la una manera Dios te quiere dar mucha prosperidad, y la otra, si tú eres próspero te vas al infierno. Esas son dos teorías y dos doctrinas equivocadas. Y yo aquí, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, hermanos míos, y todo a la luz de la Biblia, te vamos a enseñar que Dios sí quiere prosperarte, pero no para que te alejes de Él, sino para que obtengas de Él más intimidad al entender que Él te ama y por eso confía en ti y te da sus recursos. ¿Estamos claros? Hasta aquí entonces la clase del día de hoy, y nos vemos el próximo día jueves. Que Dios les bendiga grandemente, y por esta vez, hermanos queridos, vamos a terminar con una oración y vamos a darle gracias al Señor. Acompáñenme en una oración, hermano. Y antes de orar,
viene esta pregunta que el Señor te hace en esta noche. ¿Está usted contento con su estado financiero económico actual? Que de pronto en el papel usted no vale nada, debe más de lo que gana. Y eso a muchos de ustedes de pronto lo va a desilusionar porque se dan cuenta, con razón que no me alcanza la plata. Pagan y al mes y al día siguiente ya estoy chiro. Ahora va a saber usted por qué, ¿ok? Y les vamos a enseñar el manejo correcto. Por ende, hermanos queridos, estos 8 semanas van a ser desafiantes porque vamos a cambiar la mentalidad. Nosotros los ecuatorianos somos consumistas. Plata que tenemos la consumimos y la desaparecemos. Gastamos en cosas que no necesitamos y por eso a partir de ahora nuestra mentalidad tiene que cambiar. ¿Saben? Algo que yo le pedí a mi hija Gia, que ella me acompañe en esta mañana, y deberían de hacerlo todos ustedes en esta noche, deberían de hacer todos ustedes traer a sus hijos. Porque yo le digo, ¿y qué pasa si mamá y papá se enferman? Los hijos ni siquiera saben cómo llenar un cheque, cómo hacer un depósito, cómo pagar la luz, el agua y el teléfono. Y esas cosas nuestros hijos tienen que saber. Y qué mejor que aprendan en la casa del Señor. Pues entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio? ¿Para qué Dios puso en mi corazón compartir este estudio con usted? Y aquí está en pantalla. El propósito de este estudio de la Iglesia Bautista Betania, la administración bíblica financiera, es el de entrenar a las personas para que sean responsables en el manejo de sus finanzas. ¿Ok? Esta es la primera motivación. Es para que cada uno de nosotros, nuestros jóvenes, hermanos queridos, nuestros jóvenes necesitan aprender. Ellos no tienen ningún reparo en gastarse $800 en un teléfono celular que les van a poder robar a la vuelta de la esquina. ¿Eso es una buena inversión o es un buen consumo, un gasto? Amados queridos, entonces tenemos, y este estudio tiene con un solo propósito, es de entrenarles a ustedes a ser responsables en el manejo. Si yo gano $300, ¿será que me puedo endeudar en $9,000 comprándome una batería tan cara? A mí me dan crédito, pero ¿será que está bien? Eso es ser responsable, ganando $300, meterme en una deuda de $9,000. Para que conozcan más íntimamente a Cristo y así puedan estar disponibles para servirle. ¿Ok? Este es el propósito completo. Y usted léalo y después yo le hago, esta es la segunda parte del propósito, ¿verdad? Para que conozcan más íntimamente a Cristo y así puedan estar disponibles para servirle. Algunos de ustedes de pronto se preguntarán, ¿el dinero me va a hacer conocer más íntimamente a Cristo? Ojo, por supuesto que sí. Como usted va a aprender a partir de hoy la introducción. ¿Ok? Entonces vuelvo a leer todo el propósito para que ustedes conozcan. El propósito de este estudio de la Iglesia Bautista Betania es el de entrenar a las personas para que sean responsables en el manejo de sus finanzas, para que conozcan más íntimamente a Cristo y así puedan estar disponibles para servirle. Hermanos queridos, si hiciera una pregunta, y no voy a hacerlo porque no quiero avergonzar a nadie, pero si yo pudiera preguntar y que digan, levante la mano el que no tiene deudas, yo creo que muy poquitos alzarían la mano y esos serían los hijos nuestros que tienen 5 años. Porque la mayoría de nosotros, hermanos queridos, desgraciadamente vivimos endeudados. Desgraciadamente muchos de nosotros, y a propósito, ¿por qué esto es tan importante? ¿Cuál es la pelea número 1 por la cual esposo y esposa siempre discuten? ¿Por qué siempre discuten las parejas? Por el kushki. Hermanos queridos, ¿por qué pelea la mamá con el hijo mayor? Porque vive en la casa de mantenido y no se cae con nada en la casa. Y ahí comienza la pelea, hermano. Por dinero hay harta pelea. Por ende, la introducción, primera parte, el primer módulo que vamos a estudiar el día de hoy. Amados queridos, la manera en que manejamos las finanzas afecta nuestra relación con el Señor. Eso es lo que vamos a aprender en esta primera reunión que Dios nos tiene. Y por favor quiero motivarle, no falte. Y acuérdense que este estudio va a quedar grabado en internet, porque de pronto hay personas que van a querer venir en la próxima semana, tráigalos, no hay ningún problema. Y puede decirle que vea en internet lo que estamos estudiando el día de hoy. ¿Ok? La manera en que nosotros manejamos nuestras finanzas
afecta nuestra relación con el Señor. Ahora, quiero que entiendan esto, y por favor tenemos que cambiar la mentalidad en cómo nosotros concebimos las cosas de Dios. Por favor, entiendan esto. En el mundo hay dos sistemas económicos, ¿ok? En el mundo hay dos sistemas económicos. Esto es un principio que todos debemos de saber. Y quiero que tú te prepares porque Dios va a traer tremendas bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos queridos. El éxito no es una casualidad, ¿ok? Quiero que entiendas bien esto. Hay muchos de pronto, miren, una iglesia tan grande, y a pesar de que tenemos un gran auditorio el día de hoy, la mayoría está cómodamente en sus casas. Y dicen, eso es la finanza, es puro cuento. O de pronto desaprovechamos y despreciamos las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. La economía del hombre y la economía de Dios. Esta es una realidad que vamos a tener que entender. Y muchos de nosotros, los cristianos, no vivimos en la economía de Dios, sino que vivimos en nuestra propia creencia o en nuestra propia actividad o en nuestra propia experiencia. Las Escrituras nos revelan la economía de Dios en gran detalle. Y tengo que advertirles algo, amados queridos. La economía del hombre y la economía de Dios se contradicen. De estas dos economías que existen en el mundo, la economía humana y la economía divina, las dos se contradicen o se contraponen. Y esto no es sorprenderse, eso está en la Biblia. Si usted me acompaña al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 18, todo lo que te voy a enseñar, hermanos queridos, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, todo está en la Biblia. No me voy a inventar yo el agua caliente. Cuando yo te digo que la economía del hombre con la economía de Dios se contraponen, mente de Biblia, yo quiero hablar, esto se llama administración bíblica financiera, pero que el pastor, aunque sea algo, sepa de negocios, pues, ¿no? Al menos yo soy así, yo no escucho de personas solamente teoría, yo quiero ver en la práctica. Y antes de ser pastor, mis amados queridos, yo era un hombre de negocios. Entre los cargos que pude realizar, fui el administrador de la camaronera más grande del mundo, ¿ok? La camaronera más grande del mundo. Producíamos nosotros $100 millones en camarón mensualmente. Eran 1.200 hectáreas, 52 piscinas. Y también fui el administrador de la chanchera más grande del Ecuador. Y también, hermanos queridos, de una de las granjas avícolas más grandes de Guayaquil. Entonces, algo que también mi Dios me permitió hacer como hombre de empresas, yo tenía mi local cuando pude viajar a los Estados Unidos en Beverly Hills, California, donde yo importaba. Yo tenía a todo Puyo y a todo Baños trabajando para mí en lo que es la artesanía. Yo exportaba toda la artesanía del Oriente a los Estados Unidos y yo les vendía nuestros pájaros de balsa a todos los zoológicos de Estados Unidos. Tenía mi propia compañía, Handmade Dreams, y hermanos queridos, en el año 90 y algo, ya me olvidé, y ya les voy a decir por qué me olvidé, pude realizar mi primer $1 millón. Y hermanos queridos, esto es muy importante que yo les cuente, porque cuando hablemos de perder dinero, yo también soy un experto. Sé cómo hacer dinero, sé cómo hacerlo, sé cómo producirlo, pero también sé cómo perderlo más rápido de ganarlo. Y si usted es como yo, usted se va a dar cuenta que para ganar la plata, hermano, vea, hay que sudarla, pero para perderla basta un segundo. En un segundo, hermanos míos, se va todo. Por eso, lo que vamos a aprender acá no es solamente teoría, sino vivencias, experiencias y, por supuesto, la palabra de Dios. Entonces, amados queridos, les invito a que saquen Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, para los que culminarán estas 8 semanas, 8 jueves, empezando 7 en punto y terminando, algunas veces vamos a irnos hasta las 8:30, ya que nuestro hermano Luis Fernando, cuando les venga a enseñar a ustedes cómo se realiza un informe al SRI, etcétera, y todos los gastos, etcétera, cómo se escriben todas esas cosas, estoy seguro que muchos de ustedes van a tener muchas inquietudes y muchas preguntas. A partir de la próxima semana, a más de su cuaderno, que ustedes deben de traer para que apunten todo lo que van a aprender, la Iglesia Bautista Betania, totalmente gratis, a usted le va a dar material para que usted haga las tareas. Y hay tareas que son exclusivamente personales suyas. Vuelvo a repetir, las tareas no van a ser calificadas,
Yo no es que les voy a mandar tarea para que ustedes me lo tengan que entregar a mí, porque son cosas muy particulares y personales de usted, que a la iglesia y a mí no me incumben. Y en eso aquí en esta iglesia respetamos. Cuando hablemos de estados financieros, cuánto usted de verdad vale, y ya va a ver que la próxima semana qué espectacular estudio tenemos, usted se va a dar cuenta que es impresionante. Y amados queridos, para empezar, vamos a orar, e inmediatamente vamos a escudriñar lo que es este taller, y vamos a darles unas indicaciones, e inmediatamente vamos a hacer lo que hemos venido a hacer, a aprender sobre administración bíblica financiera. Vamos a orar, por favor. Papito Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú eres dueño y soberano absoluto de todo lo creado, y todo lo hiciste para que tu nombre sea glorificado y recibas todo honor, toda honra y toda gloria. Y por eso, mi Dios bello, ahora nos disponemos de todo corazón a escucharte, para alabarte y para aprender y vivir, Señor, exactamente como tú deseas que nosotros vivamos. Instrúyenos, Señor amado, porque te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, algo que quiero dejar en claro para comenzar: esto no es una prédica, estos son enseñanzas. Y nos vamos a reunir, si el Señor nos lo permite, 8 jueves, ¿ok? 8 jueves, eso es lo que va a durar este taller. Al final del mismo, ustedes van a recibir un diploma, ¿ok? Un diploma de la Iglesia Bautista Betania, acreditándole las 8 horas más el taller que vamos a tener que enseguida voy a pasar a detallar esto, los deberes que les vamos a mandar para que ustedes los cumplan. Nada difícil, no va a haber exámenes, no es prueba, es para que ustedes mismos pongan en práctica los principios que vamos a aprender a partir de ahora, ¿ok? Esta clase, hermanos queridos, va a tener una tremenda bendición porque tenemos ayuda profesional para contestar todos y cada una de las preguntas que ustedes tienen. Son 8 estudios que están comprendidos en este manual, que ya está listo, y es el que vamos a estar estudiando. Es de la Iglesia Bautista Betania, de nuestra iglesia, ¿ok? Y amados míos, en este vamos a estudiar diferentes cosas, ¿ok? Vamos a hablar sobre las deudas, vamos a hablar sobre los chulqueros, vamos a hablar sobre los préstamos, vamos a hablar sobre dinero en sí, ¿ok? De una manera que todos vamos a entender. Y quienes nos van a ayudar para que este taller sea de excelencia y de más alto nivel, tanto académico como profesional, van a estar con nosotros los esposos Uribe. Por favor, si se ponen de pie. Ellos también van a compartir con nosotros. Luis Fernando y Margarita son profesionales auditores. Son los auditores de la Iglesia Bautista Betania, pero ellos trabajan profesionalmente como auditor. ¿Qué es un auditor? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ya sé. Bien, sí, la actividad que realiza el auditor ciertamente es verificar todo lo que se realiza en una compañía o en una institución, cualquiera que sea, buscando que los procedimientos implementados o que están funcionando cumplan los objetivos propuestos por los accionistas o por la institución. Entonces, esa es la función que realizamos, y por la gracia de Dios, pues vamos a estar intercalando y dentro del proceso de este curso, en los momentos que se requieran y que podamos estar disponibles, vamos a estar acá colaborando y dando una explicación un poco más amplia sobre algunos aspectos del tema que se va a tratar. Así que, pues, cualquier pregunta o inquietud, estamos acá para absorberla y ayudarles con alguna guía sobre lo que se va a compartir este tiempo. Así que a su disposición estamos. Y Margarita recientemente acaba de venir de Hawái por 21 días en el Instituto Evangelístico Haggai, y ella conjuntamente con su esposo van a estar compartiéndonos, porque a partir de la próxima semana, muchas gracias, a partir de la próxima semana comienzan los deberes, y estos deberes van a ser tan importantes. ¿Hay algunos de ustedes que saben cómo llenar una declaración del SRI? ¿Hay algunos de ustedes que saben cómo declarar los impuestos personales y cómo yo pago los impuestos para que el SRI después no me multe y todas esas cosas? Todo eso vamos a aprender en este taller.
No va a ser cosas que va a decir, aquí yo no les voy a decir, vamos a conquistar la luna y necesitamos fe para hacerlo. No, no vamos a hablar cosas irreales, sino que vamos a hablar cosas tangibles, donde vamos a necesitar fe, sí, pero usted va a ver, hermanos queridos, cosas y principios que jamás usted habrá aprendido. Desafortunadamente, otro de los seminaristas que va a estar con nosotros compartiendo este taller es el pastor Raúl Santana, que además de ser pastor, de pronto usted lo conoce como el pastor de jóvenes, pero él es un banquero. Él es gerente financiero de uno de los bancos más prestigiosos de aquí de la capital, y él va a estar compartiendo también sobre créditos. Y él mismo es el encargado de dar créditos a la pequeña industria. Y de pronto aquí habrá personas que con lo que vamos a aprender van a decir, wow, y estas cosas es lo que yo necesito. Bueno, toda esa calidad de personas vamos a estar a su disposición, hermanos queridos, para que este taller, de verdad, ninguno de ustedes salga diciendo, pero no, todos vamos a decir, wow, qué increíble. ¿Y cuánto costó esto? Nada. Esto es, Dios puso en mi corazón, y enseguida voy a hablar de eso, por qué estamos haciendo este taller. Adicionalmente, cuando hablamos de la parte financiera, ya ustedes conocen, estos son los expositores, tanto nuestro hermano Luis Fernando, diácono de la iglesia, con su esposa, diaconisa, que son auditores, el pastor Raúl Santana, banquero. De pronto cuando ustedes dicen, bueno, ¿y el pastor Norero de qué va a hablar de finanzas? Y de pronto ustedes no conocen parte de mi vida. Yo recién soy, ahora, como pastor, 9 años voy a cumplir ahora aquí en la iglesia. Yo recién llevo 9 años en el pastorado. Toda mi vida sí he sido un predicador, pero 9 años he sido exclusivamente pastor. Toda mi vida lo que yo he sido es un hombre de negocios. ¿Ok? Toda mi vida he sido hombre de negocios. Humildemente, y esto no es para vanagloriarme, pero a mí siempre me ha gustado, quien me va a dar a mí una charla, tiene que tener algo de experiencia. O sea, si me va a hablar solamente